La actividad de campo la consideramos un negocio, con lo cual todos los aspectos relevantes a tener en cuenta apuntan a una rentabilidad. En esta situación, en la cual, a diferencia del año anterior, los perfiles están un poco más cargados, el año anterior recién empezó a llover en noviembre, tenemos una diferencia sustancial y los pronósticos indican, por un lado neutralidad, por otro lado sequía, con lo cual hay que tomar digamos, tener en cuenta el planeamiento en forma anticipada. Esto es lo que indican los pronósticos, y la diferencia con el año pasado es que están más cargados los perfiles, con lo cual hay que manejar un montón de cuestiones a tener en cuenta para tener un buen resultado. Cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a la zona de la pampa húmeda y también a la amplia experiencia que tenemos en la zona semiárida, donde esto es recurrente, o sea, realmente recurrente, pues son suelos arenosos, que tienen poca posibilidad de concentrar humedad y aparte son lluvias que arrancan a partir de noviembre y generalmente terminan en abril-mayo. Entonces hay que tomar las precauciones en forma anticipada y planificar y replanificar. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Obviamente evaluar la cantidad de raciones, no es tan complicado. 1 centímetro son 300 kilos de forraje tal cual. Cuando decimos tal cual, es que el volumen es un alimento y es materia seca, digestibilidad, proteína y energía. Y eso va a cuadrar según la categoría que tengamos y los requerimientos que tengamos. La evaluación de la carga media, obviamente, según la cantidad de raciones que voy a tener de aquí en adelante, evalúo la carga media que tengo y ver si la tengo que ajustar o no. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos básicos? Evaluación de reservas otoño-invernales. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que no hacemos ahora no lo vamos a tener en el otoño y el invierno del año que viene. Con lo cual, el hecho de realizar las siembras, tanto de sorgo, de moa, de mijo, o en el caso de la zona semiárida, si bien no es un berreo, comenzar con la siembra de los llorones, que se hace en esta época, es fundamental. ¿Qué vemos? Maíces y sorgos destinados a silaje serían las reservas que hay que tener en cuenta, los sorgos destinados a diferir, las moas o los mijos destinados a nidificación. Después nos vamos a referir un poquito al tema de los sorgos. En el caso de los sorgos, en esta situación, son materiales o a diferencia del maíz, tenemos una seguridad mucho más grande en cuanto a la producción de volumen. Ahora, después nos vamos a detallar un poquito, según el material que tengamos, para qué nos sirve. Con lo cual, evaluando todo esto, los rendimientos y las reservas sirven para trazar las estrategias y planificar el fin de este año y el comienzo del otro. De manera que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en los establecimientos es programar que los bajos dulces no se empiecen a consumir hasta empezado enero. De esa manera nosotros tenemos seguro el verano, ¿sí? Con duranillo, sin duranillo. No, bueno, con pastoreos rotativos no tenemos problemas de enteque seco, como ocurre en muchos campos. ¿Por qué? Porque se pelan las lomas totalmente, no se trabaja con eléctrico y entonces el animal está consumiendo constantemente el bajo, en un momento empieza a consumir equivocadamente con hojas que caen al piso del duranillo y produce el enteque seco y sabemos que eso no tiene recuperación. Establecer evaluaciones existentes para el mediano plazo, eso es fundamental, evaluar la cantidad de raciones que tenemos. A partir de eso, ajustar la carga media y mediante ¿qué? Reclasificación de las categorías por condiciones fisiológicas. ¿Qué es esto? Animales que están en lactancia, animales que están secos. Reproductivas, animales que van a entrar en servicio y animales que ya pasaron el servicio. Y cronológicas. Sabemos que cuando van a haber muy pocas raciones, la vaca cut o la vaca vieja no tiene muchas probabilidades de tener preñez, porque sí, porque son fértiles, pero no de sobrevivir, digamos, porque son animales grandes. Recordando el hecho de, si hay que vender justamente y ajustar la carga, vender en los momentos donde vale, no donde el resto de los productores ya se quedan sin forraje, venden y estoy vendiendo y a un precio bajo. Asimismo, una vez ajustada la carga media,
y con un panorama de sequía se puede bajar los requerimientos. ¿De qué manera? Bueno, para los que escuchan de la zona semiárida, nosotros tuvimos experiencia de 25 o 30 años administrando campo en la zona de La Postada, Torquín y Cabildo. El destete hiperprecoz y el precoz es una moneda común, ya lo sabemos, porque tenemos instalaciones especiales para eso y tenemos personal capacitado para eso, ¿sí? Para la cuenca del salado, lo más recomendable es el destete anticipado. ¿Por qué? Porque es un destete que se puede hacer a partir del cuarto mes, donde la razón fisiológica es que el animal gana más peso por lo que toma, por lo que come y no por lo que toma. Entonces se lo puede destetar dándole un forraje de calidad y perfectamente se llega a los 6 meses con una buena condición corporal. ¿De acuerdo? Para todos los establecimientos productores de carne y leche, las reservas no son para dar de comer. ¿Qué quiere decir esto? Que las reservas son caras, no son baratas. Una ración de forraje es muy barata si se maneja bien. La reserva es cara, tanto silo como heno o como el grano. Por lo tanto, tiene que tener una función de suplemento y una suplementación estratégica, totalmente estratégica. Tanto sea en sustitución, o sea, para aumentar la carga sobre una pastura que tiene una calidad y que esa franja dure más, como para adición. Si la pastura no tiene calidad, como ocurre en el verano, agregar silaje de pastura, de raigras o grano para aumentar la calidad de esa pastura. Eso sería adición, aumento de la ganancia diaria de los animales o mantengo la condición corporal. Sí. Importante, el tema del agua, desde ya es fundamental. Los animales no pueden estar 1 o 2 días sin tomar agua, pueden estar 20 días sin comer. Esta experiencia la tenemos largamente clara porque hemos trabajado en campos en Dolores, en Guido, zona donde la calidad de agua es muy mala. Y ahí no tenemos posibilidad de mejorar mucho. Sí, lo que podemos hacer, como ocurre en esa zona, encontrar ojos de agua donde hay varios molinos juntos y envían el agua a distintos tanques subterráneos por diferencia de gravedad. Y la otra cuestión es el caudal. Estamos hablando de una vaca de cría, hasta 100, 120 litros, 130, 140 litros de agua puede llegar a tomar dependiendo de la calidad de agua, si hay sombra, no hay sombra y el forraje que está comiendo. En general, la época primavera-estival tenemos altos registros térmicos, altos porcentajes de humedad relativa, cosa que no deja disipar el calor, alta irradiación y alto porcentaje de fibra, FDN o FDA en el caso de la lignina en los forrajes. ¿Esto qué produce? Produce incremento calórico. ¿Y qué es lo que ocurre? Como se ve en la imagen, el animal disipa calor por jadeo y ese jadeo produce una pérdida de un 20 a un 40% de energía. ¿Sí? ¿Debido a qué? Y es debido básicamente a todas estas condiciones y a la rumia. La rumia, por el movimiento muscular, produce incremento calórico. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Baja ingesta de materia seca, balance energético negativo, porque está liberando energía y una vaca que está en lactancia, un novillo que está en terminación, está perdiendo energía. Bajo nivel de estrógenos, bajo índice de celos. La vaca puede tener una buena condición corporal, pero en esta situación corta el celo, como la llave de ignición del auto, la infertilidad. ¿Sí? En cría, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Servicio y procreo. A ver, en esta época, tanto en la semiárida como en esta zona, se está jugando el partido, le decimos nosotros los productores. Es el momento donde hay que controlar, porque en el tacto ya no podemos hacer más nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Hay que tener en cuenta esto, que el celo es la frutilla de la torta. La vaca puede estar en una excelente condición corporal, haber parido en julio y estamos en diciembre con alta temperatura y corta el celo, entra en esto, automáticamente. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener en cuenta. ¿Qué se tiene en cuenta? Antes del servicio, la condición corporal, ver cómo entran los animales de servicio. La condición corporal es la condición número 1 dentro de todas las situaciones para que el animal se preñe y tenga un celo rápido. ¿Qué evaluamos? Ausencia de visualización de la columna, costilla y las apófisis de la base de la cola apenas hundida. Manejo del servicio reproductivo.
El manejo del servicio reproductivo a campo, obviamente, no es que sea aleatorio, hay que controlarlo de manera que se puede. De manera de que hay que tener registros en el mismo para controlar la cantidad de celos que se ven por día. Nosotros a todos los encargados les pedimos que hagan ese control. Obviamente, en un rodeo de 500 vacas no puede controlar el celo de 500 vacas, pero sí nos da una progresión de cuántas vacas van entrando en celo por día, y eso nos va dando una idea, y a su vez se puede visualizar a los 21, 22 días las repetidoras, que si son pocas es normal, y si son muchas hay que empezar a actuar. O sea, los registros. Los establecimientos a través de los registros son establecimientos que logran rentabilidad, porque ahí es donde se descubren los errores que se pueden cometer y cómo se pueden corregir. Conformación de matrices de servicio. Los rodeos no pueden tener más de 200 vacas. Entonces, en la medida que las instalaciones lo permitan, bueno, rodeos de 200 vacas, pero caravanear la cantidad de toros que están trabajando con la cantidad de vacas que están trabajando. De manera que si en el tacto tengo un problema, bueno, si lo tuve en ese lote, sé cómo lo puedo corregir o sé cuál problema tuve. Si no, no hay manera. Y la rotación de los toros es lo mismo. La rotación, no rotarlos por rotarlos, simplemente como se lastima un animal. Si no, las rotaciones no son válidas porque no sabemos dónde puede aparecer el problema. El control del servicio también por las jerarquías. Cuando se arranca el servicio se arranca con la dotación total. No, se arranca despacio porque la prolactina está en alto nivel y la luteinizante, que es la del celo, está en bajo nivel, y como una balanza tiene que bajar la prolactina para que suba esta. Como es lento al principio, las vacas que han parido en julio y arranca el servicio en octubre, la dosificación de toro es lenta y se va viendo en la medida que va arrancando el servicio para cubrir el total de la dotación, sea 3-4%. ¿Por qué? Porque hay toros dominantes y toros dominados. Y si la oferta es baja, puede haber pelea y el toro quizás que es castigado va al rincón, no trabaja más y quizás fue el mejor toro que teníamos en el servicio por la aptitud de servicio, que es lo que nos entregan las cabañas. Provocación hormonal del celo, destete provisorio. ¿Qué es esto? Lo hemos hecho un montón de veces. Se encierran los terneros con agua y las vacas a un potrero con buenos alambrados, porque las vacas pueden producir bastantes problemas con la estructura. A las 56 horas la prolactina de las vacas bajó, la luteinizante sube y las que están en periodo de celo, 20-21 días, tenemos una gran cantidad de celos donde se recarga de toros que están identificados para lograr cabeza de aparición. Siempre nos preguntan cuántos terneros se mueren, ninguno. Lo hemos hecho un montón de veces y nos ha dado buenos resultados. Muchas veces para ganar cabeza de aparición, otras veces para hacer entrar a la cola de aparición, que son las vacas que paran en octubre y van a tener puerperio en diciembre, para que puedan entrar dentro del sistema y hacerlas preñar. Obviamente que para hacer esto, previo al tacto, tenemos que tener claro qué es lo que es cabeza y qué es lo que es cola de aparición, ¿cierto? ¿Sí? Con señales a campo. Cabeza es cola entera, cola de aparición es penacho. Entonces ya tenemos todo identificado y aparte la cuestión nutricional, porque la que nos va a exigir el invierno es la cabeza de aparición, en tanto la cola que para en octubre, prácticamente con la primavera ya tiene la disposición de las raciones. Manejo nutricional de la cría. Entonces ¿qué tenemos? Alto porcentaje de materia seca, niveles medios a bajos porcentaje de proteína bruta, eso más que nada llegando al verano. Niveles a medianos o a elevados porcentajes de fibra, eso aumenta la tasa de arrumia, aumenta el incremento calórico y el metabolismo del animal, primero, apunta a la lactancia, segundo, el mantenimiento basal del animal y lo último es el celo, con lo cual cualquier distorsión de estas hace que el animal quede vacío. Bueno, obviamente el forraje de verano, mucha fibra, mucha rumia, más el ITH, el índice de temperatura-humedad, hace que tengamos incremento calórico. ¿Qué pasa con el incremento calórico? Afecta el celo, y si estuviéramos hablando de recría, también afecta a las proteínas y hay una pérdida de energía importantísima. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, una es pastoreo complementario con algún forraje de buena calidad. ¿Qué es lo que me da el forraje de buena calidad? Proteína. ¿Qué es lo que pasa con esa proteína? Aumenta la cantidad de nitrógeno
a nivel ruminal, aumenta la bacteria celulolítica y degradan mejor esa fibra. O sea, en definitiva, aumenta la digestibilidad y la tasa de pasaje. Sí. Suplementación, a ver, la gente de la semiárida esto sabe lo que estamos hablando. Había un producto llamado Uramol, que era un bloque que tenía urea, que estaba bien dosificada. ¿Qué es lo que hace la urea? Aumenta la cantidad de bacterias celulolíticas y eso hace que se degrade mejor la fibra. O sea, aumentando la digestibilidad y por ende la tasa de pasaje y hace o sea, colabora a una ración de una mejor calidad. Evitar pastoreo con alcaloides, por ejemplo, las fetucas viejas. Las fetucas viejas liberan un alcaloide que es la lolina, que produce vasoconstricción. ¿Qué es lo que produce en la vaca de cría? Primero, es aborto. Es lo primero que produce. Y es claro porque el animal se quiere meter dentro de las bebidas, de los charcos, tiene el pelo hirsuto, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que tengamos que eliminar, si tenemos en un campo de 1000 hectáreas, 50 hectáreas de fetuca con fetucosis, no quiere decir que la tengamos que, digamos que, destruir primero. ¿Por qué? Porque esa fetuca no va a forraje en invierno, tiene fetucosis, pero no hay ITH, con lo cual es un forraje de muy buena calidad y no produce aborto en el bovino. Sí en el equino, pero no en el bovino. Sí. Comenzar la restricción alimentaria, los primeros lotes de vaca destetada, o sea, un campo de cría que quiera tener una carga alta, como tenemos nosotros en algunos lugares, una vaca y media, 2 vacas por hectárea, tiene que tener al menos 6 meses al año la vaca en restricción alimentaria. Y para eso hay que tener muy buena cabeza de aparición, o sea, que las vacas paran en julio, se desteten en enero y de enero a julio una restricción alimentaria adecuada. Pero, ¿qué es la restricción alimentaria? La restricción alimentaria ¿es esto? ¿No darle de comer? No, la restricción alimentaria es mantener la condición corporal, es como una fotocopiadora. Si la vaca se destetó con una condición corporal 4, en una escala de 1 a 5, tiene que llegar a parto con una escala 4. Esto no es lo ideal. Lo ideal son los sorgodiferidos, que se utilizan mucho en la zona semiárida, que dan digestibilidad a través del grano. El grano da digestibilidad y como hay rumia, ese grano lo muele el animal con las muelas y hace que sea digestible, es almidón. Y eso aumenta la digestibilidad del material y me permite, en un rango de entre el cuarto y octavo mes de gestación, mantener la vaca con un sorgo diferido. En el segundo y tercer mes de gestación la restricción tiene que ser de menor intensidad. ¿Por qué? Porque se están formando las fibras musculares y los adipocitos. Y en el noveno mes, si bien el animal consume menos y se puede restringir, no va a afectar a la vaca, sí puede afectar la calidad del calor. Esta sería una restricción, digamos, para una vaca en cuarto o quinto mes de gestación. O sea, volumen, 12 megacalorías, es lo que pide, a diferencia de 23 que pide una vaca en pico de lactancia, y proteína 9 a 10, como una vaca en lactancia pide 12, 13, 14. Y encima, una vaca en restricción tiene la posibilidad de consumir, en vez de 12 kilos de materia seca, para una vaca de 400 kilos, 9 kilos de materia seca, lo cual me permite guardar más forraje para cuando ella lo va a necesitar. Y esto es con pastura diferida, sorgo diferido, el silaje de sorgo, como en el sudoeste, porque sabemos que el sudoeste o la zona semiárida es muy castigada, no hay como la pampa húmeda que tenemos otros recursos, o los rastrojos si se hace agricultura. Siempre cuando hablamos de rastrojos, siempre decimos que si es de soja, hay que tener mucho cuidado por la cantidad de lípidos. O sea, si no se divide el lote, el animal puede llegar a consumir una alta cantidad de lípidos, 7% de total de ración, cargar material de fibra, porque la soja da 5.000 kilos de rastrojo, finalmente el animal tiene un empaste seco y se termina muriendo. ¿Por qué? Porque el lípido no saturado engloba las bacterias celulolíticas, no la deja actuar, por tanto no hay tasa de pasaje, el animal termina muriendo con un empaste seco. Se basa justamente en la calidad y el volumen que se da a cada categoría para llegar a buen puerto cuando la vaca necesita ese forraje en parición. ¿Qué vientre se puede restringir? Bueno, obviamente se pueden restringir las vacas de cabeza de parición con buena condición corporal.
porque es una fotocopiadora. Si yo tengo una vaca de baja condición corporal y la pongo a pastorear en un sorgo diferido, obviamente no va a aumentar de peso, porque es una ración de mantenimiento. Si yo pesara la vaca a la mañana, me va a dar un peso. Si la peso al mediodía, va a ganar 300 gramos. Y si la peso a la noche, esos 300 gramos se fumaron. Lo usó en mantenimiento. O sea, es para mantener vacas con buena condición corporal hasta la aparición, de manera de guardarle la curvita de otoño para el invierno, un diferimiento. Los vientres restringidos es lo que estamos diciendo, es mantener la condición corporal hasta el parto. Sí. A ver, recría de hembras para madres. Si hablamos del sistema de invernada, sabemos que la recría se puede restringir. La restricción es totalmente distinta a la de la vaca de cría. Es en volumen, no en calidad. Ese animal no puede ganar menos de 300 gramos día porque si no degrada músculo para formar proteína. Y obviamente sabemos que la recría es formar envase o hueso o como queramos decirle. Porque el animal en terminación tiene que tener un peso adulto o un peso intermedio si es que yo lo quiero en la gama liviana. En el caso de la recría de hembras para madres, no solo se eligen por desarrollo, porque la recría es desarrollo, hay una correlación entre el peso y los índices, por ejemplo, índice de peso vivo, desarrollo, en largo, en profundo y despeje de pata, sino que la hembra para madre no se puede restringir nunca, porque corro el riesgo de afectar el aparato reproductor. Si pasa esto, en un momento, lo que va a ocurrir es que me va a cobrar la deuda, ¿sí? O sea, la futura etapa reproductiva la puede llevar a complicar. Se va a cobrar la deuda. En recría y terminación, sí. Pero estamos en lo de invernada. A diferencia del sistema de cría, los sistemas de producción de invernada se basan en una cadena pastoril de pastura, verdeos, silo, tanto de verano como de invierno y concentrado energético. Ese forraje también produce incremento calórico. Obviamente que cuanto menos fibra tiene, menos incremento calórico tiene, pero estamos hablando de un voluminoso. Entonces los rangos de requerimiento más o menos son 18% de proteína con 85% de digestibilidad y 2.2 megacalorías por kilo consumido por la recría. Y si estamos hablando de terminación, exactamente al revés. Menos proteína, ¿sí? Y más energía para producir el engrasamiento del animal. Recordemos que el animal se engrasa por dos cuestiones. Uno, por una sobredosis de energía. Dos, por transferencia de la red, como se llama. Como es esto, el animal viene creciendo con un costo de mantenimiento y cuando el peso queda en una meseta, tanto sea peso adulto o porque por la baja de proteínas ya dejó de desarrollarse, ese incremento también va a grasa. Como pasaría en el engrasamiento prematuro en la recría en hembra y en macho castrado en la pubertad. Es exactamente lo mismo. Nada más que el engrasamiento prematuro no es lo ideal, en este caso estamos usando esa herramienta para terminar el animal. Los forrajes activados no llegan a cubrir estos requerimientos, entonces hay que suplementar con sorgos de buena calidad, silajes de buena calidad y granos si es necesario. Recordemos que en el caso del maíz no es solamente la energía. Primero da materia seca, después da digestibilidad y después vamos a saber si nos da energía, si la necesitamos, o proteína en forma pasante. Tiene un montón de utilidades. Generalmente lo usamos para energía, pero muchas veces lo podemos usar para lograr esto. Lo que es una dieta fría se usa mucho en tambo. ¿Por qué? Porque me baja la tasa de error, fundamentalmente, y no tengo incremento calórico. Conformada por granos. El grano tiene 90% de digestibilidad, ¿sí? Tanto el de maíz. Y el de sorgo, para la gente de la zona semiárida, sabemos que se ha aplastado, porque no es hidrosoluble. Y tiene, obviamente, se utiliza mucho para terminar un animal. Y en casos que se puedan conseguir los lípidos, como la soquilla, tiene 2.5 más energía que cualquier almidón y me permite terminar un animal sin tener acidosis. ¿Sí? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta en encierres, en etapa final. Muchos
establecimientos de invernada terminan sus animales en la etapa final, los últimos 30 días. Hay que tener en cuenta esto porque el animal lo estoy pasando de voluminoso a concentrado. Y ese pasaje de voluminoso a concentrado también puede producir incremento calórico porque estoy dando fibra. Y en los feedlots, hemos tenido un caso en General Belgrano de un feedlot donde tuvimos hace 2 veranos con mucha temperatura, mortandad, pero en los primeros corrales, donde está el acostumbramiento, donde se da fibra. No asimismo en el corral de terminación, donde es 90% de grano, o sea, es una dieta fría. Ahí no tuvimos inconvenientes. Es importante recalcarlo para saber cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Silajes útiles, obviamente en verano, silaje de raigral, de alfalfa, de pastura consociada, sobre todo con leguminosas. Acá no estoy dando volumen. La idea del silaje acá es adición, es mejorar la calidad y bajar el incremento calórico. Bueno, obviamente bajar el incremento calórico con estos silajes, proporcionar proteína bruta y pasante en el caso de los granos de maíz y de sorgo son los únicos que dan proteína pasante, que son muy útiles en la recría, donde los terneros o los animales en recría piden mucha proteína y sabemos que a nivel ruminal no podemos tener asincronía con la energía para producir proteína microbiana, por lo tanto la pasante cubre ese requerimiento sin tener este disturbio. ¿De acuerdo? Bueno, también la urea, como dijimos anteriormente, la urea produce el nitrógeno proteico. En el rumen, ¿qué es lo que produce? Un aumento de las bacterias celulolíticas, que degradan mejor la fibra. Obviamente hay una dosis letal que es 40 gramos cada 80 a 100 kilos de peso vivo. Sobre todo los problemas que podemos tener por alcalosis, en sobredosificación o un mal racionamiento en el comedor. Por otro lado, hay que tener en cuenta en un sistema de invernada la carga media de stock. ¿Qué es la carga media de stock? Es el promedio de todos los kilos, desde la categoría más baja hasta terminación, que me va a dar un promedio. Si el promedio me da cerca de terminación y estoy en plena sequía, lamentablemente ese animal no lo voy a poder terminar y tengo que ir al feedlot a hotelería. Y si lo tengo en la etapa de recría, bueno, tengo un problema en el principio, me falta proteína, digestibilidad o algo pasa. Para eso sirve la carga media de stock. ¿Qué es necesario saber además de esto? El personal debe estar incentivado y capacitado. Nosotros en la zona semiárida, el personal, el precol lo hacíamos porque estaba debidamente incentivado y capacitado. Incentivado, estamos hablando claramente en formarlos parte del equipo y a hacerlos parte de los resultados, porque un precoz, si se hace mal, por ejemplo, la verdad que la cuestión es desastrosa, lo mismo que un provisorio. Entonces, esto es fundamental. Y esto es en general, porque el personal es parte del equipo. Nosotros como ingenieros tenemos al personal como el brazo armado nuestro. Es fundamental, porque si no todas las decisiones que tomamos pueden caer en saco roto. Manejo operativo, bueno, disminuir el incremento calórico. Obviamente la sombra, absorbe el 50% de la humedad, las hojas. Es fundamental tener sombra, en los campos no se ven sombra. Bueno, ¿dónde tenemos que tener sombra? En el caso de cría, en los rodeos de servicio, donde se da el servicio a partir de octubre en la zona de la pampa húmeda, en la semiárida a partir de noviembre. La sombra es fundamental. Evitar posible encierre, obviamente. Nosotros de acá, mosca de los cuernos, por ejemplo, no aconsejamos que se dé en pleno verano, en cría estamos hablando, ¿cierto? Porque el encierre, el balance queda negativo finalmente por el problema que le causamos al animal y el problema de muerte que podemos llegar a tener. Sombra, como dijimos, en los consumos, en los pastoreos. ¿Por qué la sombra? La sombra artificial, la media sombra, sí, nos van a proteger contra los rayos solares, pero no contra la humedad. La humedad es la que no deja disipar. Bueno, entonces las hojas toman el 50% de su humedad y permiten que el animal entre en un bienestar. Obviamente, estamos hablando de montes abiertos, no de montes cerrados donde no pasa el viento. Una vez nos llamaron, haciendo un ejemplo, en un campo en la zona de Magdalena, animales que se habían muerto aparentemente en un sorgal por ácido cianhídrico. El sorgo tenía 2 metros. El problema fue incremento calórico. Los animales entraban ahí, consumían fibra y dentro de la masa del sorgo hacían 55 grados. Los animales medios gordos se murieron. Es por eso, no por el ácido cianhídrico. ¿Sí? Bueno, si estamos dando ración, la mayor parte por la mañana,
Los animales tienen dos consumos, pero por la mañana es donde más fresco está, y si es que hay que encerrarlo, ese es el gran tema, y a la tarde ya cuando baja el sol. El manejo nutricional y operativo para disminuir el incremento calórico se puede lograr resultados esperados. Si no tenemos en cuenta esto, todo lo que le estamos dando de alimento lo perdemos por otro lado. Siempre hay que entender que el animal, cualquier cosa que lo estresa, la energía que va a producción va menos y va más a mantenimiento. Entonces las ganancias del peso o los resultados no van a ser los mismos. En definitiva, lo que aconsejamos, siempre hacemos factibilidad nosotros, cuando nos llaman por un establecimiento hacemos diagnóstico, es lo primero que hacemos, diagnóstico de todo, estructura, rodeo, personal, aguadas, instalaciones, todo, y a partir de ahí evaluar y usar correctamente los ingredientes que tenemos a mano y lo que podemos llegar a obtener. Tomar decisiones a tiempo, cómo, cuándo, dónde, cuánto, son a tiempo, no esperar. Y que el caballo quede delante de la carreta y no al revés. O sea, muchas veces vemos que los productores nos consultan nos faltan minerales y al animal le falta comida, o sea, esas cuestiones, las estructuras, todas esas cuestiones. Primero la base y después lo demás. Hacer lo que realmente es realizable, justamente. Acá en el Precó, nosotros en la Cuenca del Salado no lo aconsejamos porque sabemos, porque tenemos experiencia, que hay que tener instalaciones especiales, hay un montón de cuestiones, o sea, lo que es realizable, en tiempo, en forma, y para llegar bien a puerto en una situación crítica que puede llegar a ser esto. Bueno, programación de reserva. Los sorbos para diferir, como último nos vamos a referir a esto. Los sorbos para diferir, los materiales que se consigan sirven. Un sorgo fotosensitivo no tiene grano, con lo cual tendría menos digestibilidad. Pero lo importante es que tengo el volumen para esa vaca seca preñada. ¿Cómo lo puedo compensar? Con un pastoreo complementario, que puede ser un verdeo. De esa manera yo estoy dando proteína, de esa manera estoy dando nitrógeno y estoy aumentando la cantidad de bacterias celulíticas para degradar ese sorgo fotosensitivo. ¿Cuál es el ideal? El doble propósito, desde ya. ¿De acuerdo? El sorgo pastoreo también, fotosensitivo es el ideal, más que nada para tambo, invernada. Ahora también puede ser un sudán, hay que saberlo manejar para mantenerlo en rebrote. Sorgos y maíces para silaje. Bueno, acá vamos a desmitificar algo. Nosotros tenemos amplia experiencia, tanto en la zona semiárida como en esta, a través de los tiempos que vienen, de utilizar sorgos para silaje. Y la verdad que tenemos muy buenas repercusiones, porque es volumen. El silaje da volumen, tanto de maíz como de sorgo. Nunca vamos a terminar de engordar un animal con silaje solamente. ¿Por qué? Porque por cada kilo 350 gramos son de materia seca nada más, y de eso más o menos la mitad digestible. Es 1.6, 1.8 megacalorías. El sorgo, si está craqueado, prácticamente emparda al maíz. ¿Y qué tenemos? Nos pide 40% menos de agua y suelo de menor calidad. Y esa es una diferencia importante, y el costo es menor también de implantación. Bueno, muchas gracias.